lo que para mí sería ideal, que es como, sé que es un ideal, es como que el sueño imposible, pero lo que a mí me encantaría es como lograr una industria como más comunitaria, en lo que lo importante sean las comunidades que escuchan la música, y crear comunidades en serio, como que no solo números en Spotify altísimos, gigantes, pero que no haya gente, o sea, que no hayan personas. Para mí es súper importante eso. Y que el intercambio sea eso, como de persona a persona, tenemos el internet y ahora es más fácil conectar de persona en persona, o sea, con el Santi hemos hecho mucho también eso y es como que eso me ha encantado ver que es posible, así como que crear una industria sin estrellas, sin como superestrellas, sino con muchos artistas y con muchas voces y como muy diversas y en la que nadie sea multimillonario, pero que todo el mundo pueda vivir bien de lo que hace. Se suele entender por identidad esa serie de rasgos, circunstancias y características que construyen una imagen de nosotros y nos permiten distinguirnos de los demás. Sin embargo, en el proceso de darle forma a esa identidad, no solo basta con venir de un lugar, tener ciertos gustos, ciertas obsesiones o ciertas creencias. A veces también se trata de cuestionarlo todo, contemplarlo todo y armar un discurso no solo desde la celebración, sino desde el reconocimiento de lo que definitivamente no somos. En sus exploraciones sonoras y literarias, mi invitado de hoy ha jugado con el sincretismo de los territorios que habita, sus temores, angustias, sus percepciones del amor y el desamor, su forma de hacer crítica social, de narrar la soledad, la ruptura y la depresión. Todo esto desde el juego constante a través de ritmos impares y fusiones inesperadas, pero también con la firme convicción de encontrarse representado en su manera más genuina, lo que ha derivado en que la escena ecuatoriana y latinoamericana se vea reflejada también en sus relatos. Hoy, en Sudacas, Pedro Bonfim Salgado, vocalista y creador de Lola Boom y uno de los personajes vitales de la escena ecuatoriana alternativa desde hace casi una década. Mi nombre es Sebastián Narváez Núñez y con Pedro les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, en vivo y en directo desde Diosa Cervecería en Bogotá. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Pedro, que está acá desde Ecuador. Wow. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Suena full más interesante de lo que soy. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Todo en Sí. orden? Rico disfrutando el sol, que casi nunca se ve acá, pero cuando se ve, se goza. Es un fenómeno similar al de los eclipses, ¿no? Es como aprovechémoslo mientras funciona porque pueden pasar 150 años y no lo voy a volver a ver. ¿Cómo te ha tratado Bogotá? ¿Llevas un mes y medio acá? Más Sí, o voy menos. mes y una semana, creo, algo así. Está buenazo, como que es una ciudad como que me presenta tantas posibilidades que por un lado me abruma un poquito porque me hace ver también que Quito sí tiene mucho de pueblito. O sea, como que en Quito tenemos como quiteños, como capitalinos, tenemos un poco esta idea de que somos la gran ciudad, pero no. O sea, el transporte público ya a las 9 es difícil de conseguir, todo está cerrado, ajá, no hay mucho que hacer. Y con todo eso encima nos creemos una gran ciudad y como tenemos estas ínfulas como de metrópolis, pero somos como un gran convento, en verdad. Yo quisiera que nos devolviéramos ni siquiera a el momento en el que naces, sino previo a eso. Antes de empezar esta charla, no sabía cómo preguntarte este tema, pero tú antes de nacer ya habías sobrevivido 5 veces, ¡Wow! ¿no? Sí. Y quisiera, o sea, como que quisiera entenderlo. Obviamente antes de hacer esta entrevista estaba hablando con una amiga y ella me decía como, a mí me pareció algo similar, si pasaban 5 minutos probablemente no hubiera nacido. Y el comentario del doctor fue como, va a ser una persona que va a luchar el resto de su vida. Sí. Y a ti te pasó que antes de eso, pues digamos, había 5 circunstancias durante el embarazo de tu madre en las que tú sobreviviste sin haber tomado un centímetro de aire del mundo exterior. Cuéntame un poco cómo fue eso, cómo sientes que eso afectó de alguna manera como tu forma de ver el mundo. No sé, es raro porque obviamente no me estaba dando cuenta de lo que hacía, porque si hubiera sabido a lo que venía, capaz no quería, pero sí, mi mamá tuvo varias amenazas de aborto mientras estuvo embarazada de mí, pero además le dio apendicitis cuando estaba como de 7 meses de embarazada, algo así, y tuvieron que abrirle y yo seguía ahí adentro.
Excelente. Gracias. De ahí, ajá, y mi mamá cuenta que literalmente como que me subí, así como que la barriga subió, así. Y de ahí también cuando nací, como que el cordón umbilical me estaba ahorcando y tuve que pasar la noche en termocuna. Y esa noche a mi mamá lo que le recomendaron era como, duerme esta noche porque es la última que vas a dormir. Pero mi mamá, como estaba emocionada, como que me estaba viendo y yo estaba dormido. No dormido, estaba más bien súper despierto. Y dice que vomité y comencé como a ahogarme con mi propio vómito el primer día de nacido. O sea, como ayer fue mi cumpleaños, entonces estamos en el aniversario de ese suceso, de hecho. Y casi me muero de nuevo, y si mi mamá estaba dormida, como le recomendaron, me hubiera muerto. ¿Y cuál nos hubo? Bueno, las amenazas de aborto, ajá. Fue como, y todo muy seguido también. Entonces, ajá, mi abuelita me apodaba el que quería vivir. ¿Cómo fue esa relación un poco como superando la muerte, siendo consciente ya con los años? Creo que igual, obviamente, tú no te acuerdas de eso y nadie se acuerda como sus momentos previos a salir como al mundo exterior real, dejar, digamos, como que la panza de la madre y salir finalmente. Pero ¿cómo sientes que eso, de alguna manera, has reflexionado sobre eso? ¿Tu mamá, las conversaciones que has tenido con ella, te han llevado a reflexionar un poco como eres una persona que tenía que sobrevivir, el destino lo dictó de esa manera, o por el contrario, eres una persona como sentenciada a tener como varios episodios en los que su vida se siente como amenazada de algún modo? Sentenciado a vivir. No sé, creo que sí, como que tengo una sensación un poco rara con eso, porque como que siento que siempre he sido como bien recursivo en cuanto a mi vida. O sea, como que cuando no sabía grabar ni podía grabar, como busqué la manera de hacerlo, como con cables auxiliares o lo que sea. Y con mi mamá siempre como que nuestra vida era muy como caótica y muy como porque éramos solo los dos. O sea, no tengo ni hermanos y mi papá no estaba, entonces éramos solo los dos. Entonces era todo como improvisar mucho todo el tiempo, como todo el tiempo estar como... Además en Ecuador, que es un país muy inestable, o sea, como que mi papá vivía en Ecuador del 96 como al 2001 y vio como 5 presidentes. Y la dolarización además, entonces es un país con mucho como que estamos siempre en riesgo. Y eso afecta como la vida bien cotidiana, como que eso, así desde como la hora a la que almuerzas, como almuerzas, también como todo el peso social que tenía mi mamá con ser como eso, madre soltera, digamos. Como que todo el mundo, desde mi experiencia al menos, como que todo el mundo siente que tiene la potestad de opinar sobre la maternidad de una madre soltera solo por el hecho de que es una madre soltera. Porque no le está dando la vida perfecta, ideal de como padre, madre, hermanito, ni sé qué. Entonces, ajá, como que siento que era como siempre estar peleándose contra los problemas más cotidianos, así más inesperados, y también la soledad, como que con mi mamá trabajaba mucho, yo pasaba mucho solo, entonces creo que eso me hizo un poco esquizo, no mentira, pero más bien como creativo. Y como tener eso, que buscarme, ser yo mi propio hermano, como con el que jugaba y como que me inventaba mis mundos y mis juegos, entonces creo que tal vez por ahí. O sea, ¿tú consideras que la manera en la que tú has vivido tu vida hasta el momento ha sido siempre como con un instinto de supervivencia mucho más alto quizás como que el de otras personas que no han tenido como esa amenaza constante de la soledad, de sentir obviamente como el peso de... Es que tú casi te mueres 5 veces antes de nacer, ¿no? O sea, ¿cómo sientes que fue un poco como esa manera de crecer más bien a partir como de un instinto de supervivencia máximo, diría yo? Creo que creo que la palabra sería como insistente, más que nada, como que como una flecha, digamos, como cuando disparas una flecha solo va a continuar con su trayecto porque es el impulso que tiene. Y para mí es un poco eso, o sea, como que yo muy joven decidí que iba a ser músico, o sea, como que... Y no lo decidí como en plan, bueno, mi carrera y como que mi trabajo, sino como que era un poco lo que sabía que tenía que hacer, porque era un poco lo único que en serio me impulsaba. Entonces era como que nada se iba a interponer en ese camino, así nada, absolutamente nada. Y como que era tan así que nunca vi
nada como una imposibilidad, sino era como, bueno, lo voy a tener que hacer así. Como que cuando comencé Lola Boom como 6 meses antes de graduarme del colegio, y me gradué y me fui a vivir a Guayaquil, que es otra ciudad que está a 8 horas de Quito. Y el plan era como, ahí se acabó la banda, pero de repente fue como, no, a pesar de este como impedimento súper como concreto, ir y darse y como que hacer toques donde no había cómo hacer. Justo ayer estaba hablando con el Amantina de cómo comenzamos, que fue en un lugar que se llamaba El Ensayadero. Que era como una especie de casa abandonada en el patio de los papás de un amigo del hermano de él. Entonces era así como una casa súper vieja a la que se le caía el piso, como que estaba todo. Y eso, nosotros íbamos como desde los 16. Y como que lo fuimos convirtiendo como en un espacio cultural sin pensarlo en esas palabras. Como que de repente se hacían jams de dibujo, de música. Nosotros ensayábamos ahí muchas canciones, las hicimos ahí, y para nosotros eso nunca fue una cosa de como, bueno, como no tenemos espacio los vamos a crear, sino era como que esto es todo lo que hay, todo lo que existe. No era una cosa como estamos resistiendo y como peleando, sino era como esto es. Entonces creo que es más de eso, o sea, como que no sé si tengo más o menos como este ímpetu que otras personas. Es más como simplemente es lo que tengo enfrente y es como que si es que este es el camino que tengo frente a mí, es el único que puedo, por el que tengo que avanzar. Y a veces ese camino hay que abrirlo a machetazos, pero es lo que hay. Quisiera que nos devolviéramos un momento a esa infancia, o más bien crecer siendo atravesado como por varios lugares al tiempo. Tu mamá es ecuatoriana, tu papá es brasilero, tu padrastro es cubano. Tú vives una infancia en Quito y después una adolescencia en Guayaquil, y siento que todos esos lugares tienen, digamos, como que una forma y unos sincretismos a través de los cuales tú puedes entender un poco como tu lugar en el mundo. Quisiera que me contaras justamente cómo crees que afectaron estos lugares en la búsqueda de esa identidad en la que has estado y en la cual tu música también ha sido un proceso de entenderte como parte de algo. Es algo muy reciente que me he dado cuenta, o sea, es muy reciente que me he puesto a pensar en eso, porque de nuevo nunca lo vi como esta cosa que me está pasando, sino como esto es mi papá, esto es mi mamá, esto es mi padrastro. Pero sí, o sea, como que mi papá se regresó a Brasil cuando yo tenía 5 y nuestra relación se basó mucho como en cassettes que él me mandaba, como que él me mandaba cassettes con música brasileña. Y era como la manera que tuve como también de acercarme a la música, y a través muy del afecto. Entonces por mucho tiempo, sobre todo ya más grande, como que no me gustaba mucho escuchar música brasileña porque me recordaba como algún momento como medio delicado para mí, porque era como, ¿por qué no está aquí conmigo? Pero obviamente más grande lo entendí, pero en ese momento era así como, ¿por qué no me está acompañando así? Entonces por un lado está eso de como la ausencia, por otro lado también está saber que como Ecuador es una sociedad bastante xenófoba, como verle a mi papá siendo como mal visto por mi familia quiteña, porque era extranjero. O sea, y mi mamá siempre cuenta que cuando mi tía abuela se enteró de que el papá de mi papá era negro, se asustó. Como que le dijo así como, ¿y ahora? ¿Y si te sale negro el hijo? Y como esta cosa que nunca, o sea, de nuevo, es algo que nunca lo vi como, esta situación, sino era como, eso era lo que estaba ahí, lo que estuvo siempre, y como que solo ahora lo veo y digo como, qué denso, así como que mi papá sí siempre se sintió excluido, siempre se sintió como por fuera, y tampoco era como que quería estar ahí. También por eso se divorciaron tan rápido mis viejos. Y luego también como que lo que justo hablaba en un podcast con Richard, que está ahí. Shout out a Richie de Songmes. Que lo que yo más aprendí de la cultura brasileña, o sea, lo que más me dio la música y la cultura brasileña, fue como herramientas para pensar mi cultura ecuatoriana, porque siento que como ecuatorianos tenemos muy pocas herramientas para pensar lo que es ser ecuatoriano, porque hemos tenido históricamente como muchos rechazos hacia eso. O sea, es como, está Guayasamín, que es como el pintor insignia, Julio Jaramillo, que mucha gente acá piensa que es colombiano,
pero es ecuatoriano, por si pueden googlear. Y poco más. Y eso también no es que es, o sea, es como una especie de postal de lo que es Ecuador. O sea, en cambio en Brasil tienen una noción muy clara de como su identidad y valorar su cultura, y como hay muchos movimientos que discutieron eso, y como qué pasa con lo popular, qué pasa con lo que es la identidad como más del pueblo, cómo se relaciona eso también con un mundo que se va globalizando cada vez más. Entonces, aprendiendo la cultura brasileña, comencé a entender la ecuatoriana, comencé a entender y comenzó a apasionarme, y comencé a decir como, wow, aquí hay como eslabones perdidos de como, o sea, ¿por qué yo hago música alternativa? Así como es que eso llega a pasar en un lugar como Ecuador. Como que también por qué la tradición la rechazamos tanto, así como que allá hay mucho esta noción de como música de indio o música de cholo. Por suerte ya no es tan común, pero como que desde como los 80 hasta como el inicio de los 2000 había un rechazo muy activo y como una cosa de apagar eso, o sea, como esto no existe, esto no va a pasar por acá, esto no es digno. Entonces yo eso, como que un poco en esa cosa como extranjera me sentía como esto de como especie de bicho raro de como por qué me llama también a hacer esta música, por qué el rock también es tan fuerte en Quito, por ejemplo. O sea, el rock puede ser como junto al folclore como el género más fuerte en Quito. En el sur es como que el metal es como una religión. Entonces eso, como que tal vez para mí era eso, como que intentar como valorar esa diferencia, como que entender como que ser raro o diferente no tiene que ser esta cosa también como le pintan un poco los gringos, que es como que eres este bicho raro que tiene que saber que lo que eres está bien, pero no, o sea, como hacerlo tal vez un poco más complejo y más interesante, porque a veces es complejo, pero no cursi, sino como más doloroso incluso, y como, ajá, entonces creo que es como la mezcla de todas esas cosas. Que allá hay una dualidad muy importante, y es como, por un lado estás viviendo en un Ecuador en el que la gente se siente casi que avergonzada de ser de Ecuador, y por otro lado tienes como esta herencia de parte de tu papá de ser del Brasil, donde la gente, al ser un país tan grande y al tener como todo tan solucionado en el interior, ¿no? O sea, siente que puede cantar en portugués y que no necesita hacer las maromas que hacemos nosotros como latinos de tenemos que cantar en inglés para volvernos algo más y que la gente nos pueda escuchar de alguna Y Cuba manera. ni hablar. Ajá, exacto. Entonces, y Cuba, que es un lugar totalmente invisibilizado, digamos, y cerrado en todas sus fronteras económicas y todo lo demás. ¿Cómo sientes que de alguna manera ese impacto de esas tres culturas o esos tres lugares que te atraviesan tiene que ver con la figura de lo que tú te vas a convertir, ya no solamente como artista en una banda, sino como persona incluso? ¿En qué momento ese Pedro Bonfim hace como su manera de ver el mundo a través de esos tres lugares que le atraviesan? De un Ecuador donde la gente no se siente parte o que no se siente avergonzada de nacer allí, de un Brasil donde la gente se siente orgullosa de nacer allí, y de un Cuba donde se sienten sesgados totalmente de estar como cerrados ante el mundo. Claro, o sea, es chistoso porque la parte de Cuba, o sea, a mi padrastro, yo también muy recientemente le comencé a llamar mi padrastro, porque siempre era el novio de mi mamá. Pero como que me di cuenta de que él fue como una especie de figura paterna, también ausente. Justo leía en un libro de Liliana Colanzi, que es una escritora boliviana. Dice como todos los padres son ausentes, así, todos los padres son ausentes. Entonces como que pensaba, ¡epa! Por hablar mal del papito, Dios. Castigo divino. Castigo divino. Pero, ajá, como que también esa figura incluso de padrastro era ausente, era así como nunca vivía con nosotros, como que estaba como en la suya. Y estuvieron como, ya iban como 15 años juntos y era como todavía este como recelo, así. Pero recientemente dije como, no, este man como que sí me crió de alguna manera, o sea, él me enseñó a afeitarme o cosas así, como de papá. Y es un tipo mayor, o sea, él va a cumplir 80 creo que en un año o algo así. Entonces él estuvo antes de la Revolución Cubana en Cuba y se acuerda de verle llegar al Che con Fidel Castro y como todos así barbudos. Les vio a esos manes dando discursos, como que él mantenía eso, como 14 años cuando pasó todo eso. Entonces es un tipo muy convencido de la revolución, además. Entonces eso le hace aún más
creo yo, como aún más chauvinista, como aún más como Cuba es lo mejor y la cultura cubana y solo se ríe de chistes cubanos y como que... Y él sí tiene un poco esta cosa de como que está como exageradamente orgulloso de ser cubano. Y por eso me parece chistoso porque eso es una isla, literal Cuba como es una isla, que es como casi el opuesto de Brasil, que es como Brasil es un continente básicamente. Básicamente, sí. Entonces me parecía como interesante, no lo había pensado hasta que lo dijiste, como también hay esta cosa que, respondiendo a tu pregunta, como que para mí es como, en lugar de como agarrarme de eso para huir de Ecuador, como que mucha gente que está en una situación parecida a la mía, como de mi papá o mi mamá es como de otro país, es como a la primera que pueda me voy de acá. Para mí es como lo opuesto, es como que quiero como con estas cosas que estoy recibiendo acá y con esta manera de poder entender como la identidad nacional, aportar a un país que tiene mucho conflicto con eso, que es Ecuador. O sea, en Ecuador es eso, me encanta esa idea de como que el país tiene un nombre de una línea imaginaria, o sea, el Ecuador es una línea imaginaria, literalmente. Y también las fronteras lo son. Entonces para mí es como chévere pensarlo desde ahí, como que mi identidad también puede ser así de moldeable y como que conversar y como que venir acá y como sentirme tan en casa como fuera. Entonces creo que ese es el impacto, como que en mi personalidad y a la final inevitablemente en cualquier cosa que cree. Quiero que nos devolvamos un poco como a esa situación en la cual están tú y tu mamá viviendo solos, digamos, como teniéndose el uno al otro, y pare de contar de alguna manera, sin contar obviamente como con las familias que siempre están ahí como presentes, pero ¿cómo sientes que también esa manera de no tener un refugio en algo de lo que te sintieras orgulloso por parte de la casa, y por otro lado, como lo que estaba sucediendo en la época en la que tú naciste, era qué? O sea, musicalmente, ¿qué estaba pasando en el Ecuador para tú decir como me llama la atención la música? Yo sé, ya vamos a llegar como a esa anécdota en la que tu primer instrumento es un piano de juguete con un micrófono de plástico con el que grabas hasta los 17 años. Pero ¿cómo fue, digamos, como que ese momento en el cual tú vas creciendo y te vas adecuando a la idea de yo quiero ser artista, yo quiero hacer música, y cuál era la otra opción por otro lado? No tenía el vocabulario en ese momento, pero como que creo que siempre quise ser artista. O sea, como que me encantaba dibujar, actuaba, así como que actuar era algo que me fascinaba. Hacer voces, inventarme personajes. Me pasaba, o sea, yo fui como tal vez me crió mi mamá, pero también la televisión nacional. Entonces era como que siempre estaba prendida a la tele, pero lo que me cuenta mi mamá es que yo no es que estaba sentado en la tele viendo, sino como que estaba siempre dibujando, jugando, como que me acuerdo que sí tenía como 2 juguetes de, no sé, digamos, de Star Wars y Bob Esponja, como que era, a ver, esta es la historia, así como comenzar a inventarse la historia y comenzar como a encontrar esos puntos como de conexión en lo que no está obviamente conectado. Entonces, como que creo que siempre me llamó mucho eso. Siempre fui como muy inquieto en ese sentido. A mi mamá, ella me cuenta que me dejó en una guardería y que como que súper rápido le dijeron como, oye, este man tiene aptitudes musicales, como que capaz sea bueno que le metas algo. Y mi mamá dijo, buenazo. Y ya. O sea, no es esa historia de como que ahí me metí en el conservatorio y me hice un duro así, sino para nada, así. Pero siempre estuvo. Y también como que para mí ese se volvió el refugio, porque era pésimo en el colegio. O sea, era como que muy, muy, muy mal estudiante y como que de repente viene como esta cosa de como que si no tienes eso no vales la pena. Entonces para mí era como que mi carta de defensa como puedo hacer una canción, así miren, así tú puedes hacer una canción, no, yo sí, ya pues. Entonces era como se volvió este lugar como desde el que yo podía sentirme como más seguro y más como eso, mi lugar desde el cual defenderme, como una guarida. Y también eso, como mucho desde la soledad, o sea, como que vivíamos súper lejos del colegio donde trabajaba mi mamá y al que yo fui. Entonces yo pasaba mucho tiempo solo, o sea, yo
salía del colegio a las 2 de la tarde, llegaba a las 4 a la casa. Entonces ahí aprendí en el bus de escuchar música, que fue increíble porque ahí aprendí a escuchar álbums, como que comencé a escuchar en serio álbums, y también como pasaba muy solo en la casa, podía como probar muchas cosas sin vergüenza, o sea, sin como que haya gente alrededor que me interrumpa o que nada. Entonces siempre como que el arte se volvió un refugio en todo sentido, así como que era como mi escudo de todo, hasta ahora creo. Tú eres músico, digamos, es a lo que dedicas una parte de tu vida, pero finalmente tú estudias es literatura. Sí. Quisiera saber cómo fue un poco como esa conversación también en medio de, no sé si fue una negociación, porque a veces es como, mi hijo quiere ser artista, se va a gastar toda su plata en marihuana, no quiero que mi hijo se dedique a eso, pero entender un poco también que en ese camino la literatura tampoco es algo que dé plata, digamos, como vas a ser millonario si tienes esta carrera. ¿Por qué terminaste estudiando literatura y por qué no estudiar música si era algo como que compaginaba también contigo desde muy chiquito? O sea, yo estaba seguro de que iba a estudiar música. O sea, como que cuando me gradué del colegio... No, cuando me gradué ya no, pero cuando toda la secundaria y todo, como que ya el último año yo estaba como muy como, bueno, voy a estudiar música, voy a estudiar música. Decía que iba a estudiar producción porque sonaba más profesional. Como que no te ibas a morir de hambre. Ajá, como que no, es producción, no es música, todo bien. No tenía idea de que era producción, obviamente. Pero apliqué a... Ese año se abrió la Universidad de las Artes de Guayaquil. Y yo, los últimos 2 años de colegio la pasé mal. O sea, todos los días yo llegaba y decía como, no quería venir, odio esto, odio esta gente, odio este lugar, odiaba todo. Y como que me enorgullecía mucho hacer vida fuera del colegio. Entonces como que... como que en un punto me acuerdo que como que pensé en eso, en como que cada vez iba siendo más real esto de estudiar música. Y me di cuenta de que como que no era mi lenguaje, como que me daba un poco de miedo, como que decía, porque le veía a mis amigos que también eran músicos y me y hablaban como de escalas ya, o de como solos y cosas así, y yo era más bien un man súper anti solos, como que a mí me parecían malos solos, así era como que no, un solo está mal, así daña la canción, como que interrumpe lo que estoy escuchando, así. Y lo que me interesaba era como la letra, como que la melodía, como cosas tal vez más pop, si cabe. Y también, por otro lado, me volví muy insoportable, como que en esa manera de como ser así como, no quiero ser parte de estos manes, no quiero hacer esta cosa. Entonces era ese man cringe que en el recreo se iba a pasar solo y no hablar con nadie y a leer Rimbaud. Así como que estar en una esquina y como no entendía nada de lo que estaba diciendo Rimbaud, obviamente, pero como que para mí era como más el gesto de estar así con el libro y como así. Entonces comencé a sentir como que eso era lo que me llamaba. Lo chistoso es que es un poco el negocio familiar, o sea, mis papás lo que estudiaron fue letras, como que más en el sentido pedagógico, o sea, los dos son profes, pero ajá, era como que algo que naturalmente también estuvo ahí, de alguna forma, y siempre me interesó como eso, escribir. Comencé a escribir una novela, de hecho, sobre la Revolución Cubana. Que no la terminaste, ¿no? No la terminé, pero, ajá, porque tenía 11 años y no sabía lo que era la Revolución Cubana, solo como que me sonaba como una historia bacán y como que me acuerdo que en la tele pública en Ecuador pasaban cine latinoamericano y todas las películas obviamente era así como que la dictadura en tal lado, como que los desaparecidos y como, entonces era el tipo de historia, para mí eso era como una historia latinoamericana y como que dije, Revolución Cubana, ahí te voy, y como que no estaba nada informado y comencé a escribir la novela. Entonces siempre estuvo ahí, solo que nunca lo vi como algo que me llame realmente, hasta el punto que ya como que apliqué a la universidad. Eso, y como abrió la universidad pública, yo siempre dije como que voy a si hubiera una escuela de artes yo me metería ahí, y abrió la Universidad de las Artes, que era pública, es gratis, y es una súper buena escuela en verdad, y me salió el cupo y fue como ya, todo esto es perfecto, y también fue como la escapatoria de Quito. Hay un momento en tu vida a los 14 años en los que empiezas a tener esa exploración musical y terminas haciendo algo como entre Kevin Johansen y John Lennon, ¿no? Hay una entrevista de... Seguro es indie criollo. Sí. Adrián Gusky. Se me escapaba el nombre, un shout out ahí para Adrián Gusky. Gusky. Ajá. Y quisiera saber un poco cómo
esas cosas de las que te alimentabas finalmente no tienen un recurso, digamos, como del territorio en el que habitas, ¿no? No es como, no es folclore, tampoco es son cubano, ni bolero, ni nada por el estilo, y tampoco es una música brasilera, aun cuando sí tenías como acceso a eso. Como es un poco como ese sentimiento de no sentirse parte del propio país en el que uno nace, porque finalmente es como nosotros, no sé, podríamos decir que tenemos la cumbia, claramente. Sin embargo, no todo el mundo hace cumbia, pero ¿cómo sientes que impactó de alguna manera la forma en la que tú estabas adquiriendo conocimiento de otros lugares, porque Ecuador de alguna manera no te los estaba dando, y cuáles eran esas historias que tú querías contar a través de lo que estabas viviendo y viendo reflejado justamente alrededor de tu presencia como músico de la escena, entendiendo que no había tampoco como una escena como estructurada ni fuerte en ese sentido? Es chistoso porque una de las primeras canciones que hice era como que quisiera ser parte de la escena underground, pero no puedo porque no existe una escena underground. Entonces era un poco como que, tal vez desde ahí también, como que para mí era importante eso. Me acuerdo que en una época yo era súper hater, como súper hater con cosas como el Andestep, porque decía como, ya, o sea, esto es de ecuatoriano, esto es más de ecuatoriano que, digamos, lo que yo estoy haciendo, o que el rock. Pero nadie está escuchando esto aquí en Ecuador como de la manera como para que forme parte de tu identidad. Es algo como mucho más hacia Europa. Y como que eso me incomodaba mucho. Así, para mí era como que mi manera de hacer música ecuatoriana que no sea folclore o que no sea... Porque bueno, ajá, ahí también hay como cumbia, hay como todo... Hay una tradición, digamos, de música nacional. Pero eso, por un lado fue muy borrada, porque como tal vez justo la generación de mi mamá y como todos ellos, como que ellos fueron una generación que creció con un gobierno súper específico que fue el de León Febres Cordero, que digamos que fue nuestro Pinochet. El tipo de eso, desaparecía gente, era súper conservador, es la cosa, y el man como que hizo o sea, a partir de él se agringó mucho el país. O sea, como que viniendo acá también noté que usamos muchas palabras en inglés. O sea, como que decimos full, chance, el man, la man. Y es también porque es un país con mucha migración. Y cuando me dijiste esto de como que no sentirme parte del país del que soy, es chistoso porque no sé si en Ecuador es fácil que eso pase. Como que no sé si es algo como particular solo mío, sino como que cuando le preguntas a alguien como qué es ser ecuatoriano, es como que muchas veces te dicen eso así como, sí, como Julio Jaramillo, como... pero es como que no están escuchando eso. No es que la gente no es que va a ver los cuadros de Guayasamín, o sea, porque ya no te hablan de eso. O sea, y además también Guayasamín se desconectó súper rápido de lo que estaba diciendo. Entonces, como que creo que más bien justo ese lugar como gris en el que nos pone Ecuador o la identidad ecuatoriana es una oportunidad súper fuerte para como poder utilizar las herramientas que tenemos alrededor. Por eso, de nuevo, lo del rock. Y también algo que estaba pasando era como siempre hubo esta búsqueda de cómo crear esa identidad. Entonces, para mí un momento clave, así como que fue un antes y un después, fue escuchar Sal y Mileto, que es como una de las grandes, tal vez la gran banda de rock ecuatoriana, que de hecho tocaron en Rock al Parque en el 99 y fue como un hito. Pero esos manes justo hablaban de la realidad nacional, como que... y de una manera muy poética, muy linda, porque el que hacía las letras era un poeta, además todos eran musicazos, y fue como que ahí hubo como una cosa de como, aquí hay algo, así como aquí hay una cosa que no es folclore, pero que yo sé que no se podría hacer en otro lado que no sea Ecuador. Entonces ahí comenzó a haber como pistas y eso para mí fue como comenzar a ir por ese camino. Quisiera también, dentro de ese proceso entra Polibio, ¿no? Mayorga, que es como también un referente no solamente nacional, sino que además también empieza como a latir en ese hecho de la música ecuatoriana no tienen que ser bombas, no tienen que ser, sí, como esa música como súper folclórica, sino que uno además, que eso lo conecto con algo que decías antes, y ese tema de cómo la música brasileña logra mover a todo el mundo alrededor de una identidad, pero en tu caso justamente como que el hecho de que fuera Polibio es una persona que no está haciendo música ecuatoriana, digamos como desde la base folclórica, sino que está haciendo una música
está adaptando un lenguaje a una música que él hace, y él siendo ecuatoriano pues es como su manera más sintética, digamos, como de volver a los sintes y hacer un poco como esa cumbia ecuatoriana que podríamos como mencionar de esa manera. Pero como sientes que también ese impacto de Polibio tuvo una manera en ti de ver que había algo con lo que tú te sintieras representado con el Ecuador. O sea, para mí encontrarle a Polibio Mayorga fue como encontrarle a Dios. Así fue como encontrar la respuesta. Fue así el eslabón perdido, porque allá como que tal vez de la música más fuerte es la tecnocumbia. Como que eso ya en estadios. Y yo me acuerdo que en algún momento hablaba con una pareja como que tuve en la época del colegio, y le decía como, qué loco, o sea, como la persona que dijo como voy a meter un sinte, voy a comprar un sintetizador y voy a meterlo en la música ecuatoriana y voy a hacer algo con esto, y que eso devino en la tecnocumbia. Y me acuerdo que me decía como, no, eso no fue así. No es que un man se le ocurrió traer este instrumento en particular y hacer este tipo de música conscientemente, sino fue como más una cosa de que estaba pasando en el mundo y ya. Y de repente le encontré a Polibio y fue como un man que dijo como que, wow, voy a encoger este instrumento y meterlo en la música ecuatoriana. Y sobre todo para mí el gesto del man era muy punkero, porque el man, o sea, esto era como a inicios de los 70, o sea, los sintetizadores y sobre todo el Moog, que es el sintetizador que los utilizaba, no era común. O sea, era como que los Beatles lo usaron en el 69, como que de ahí medio Kraftwerk comenzó ya a hacer cosas de ahí como casi que contemporáneo. Pero a Latinoamérica él pudo haber sido de las primeras personas que trajo un sintetizador, y como que se puso a hacer sanjuanitos, pasacalles, cumbias, y como que también el man dijo eso, voy a hacer, como que él cachó súper rápido, como dijo como a la gente le encanta la cumbia, bailan full cumbia, pero todos son como reversiones de cumbia colombiana. Y ahí él dijo como voy a hacer la cumbia ecuatoriana, y escribió Cumbia Triste, que es la primera cumbia ecuatoriana. Y eso fue en el 67. Entonces para mí fue como que de repente ver como estas cosas súper como líneas que a mí me daban la respuesta de como, esto se desarrolló así. Y también Polibio lo hizo muy conscientemente. O sea, el man como que dijo, yo quiero innovar, o sea, quiero cambiar el sonido, actualizar el sonido de la música ecuatoriana. Y eso, como un ejercicio súper, hiper consciente. Y también el man era súper inquieto. O sea, el man hizo R&B, el man hizo rock, hizo salsa, hizo música hiper andina, así con quenas y la cosa. Era productor de baladas, como que hizo de todo. Y eso, y cuando lo encontré fue como que dije, acá está, este es el man que estuve buscando todo este tiempo. Así, esta es la respuesta, este es el gesto, como haber escuchado Caetano Veloso para los brasileños. Y además lo interesante es que fue en el mismo año. O sea, el primer disco de Caetano Veloso es del 67 y el primero de Polibio es del 67. Entonces fue como que dije, ahí está, así. Y eso me abrió como toda la puerta para también validar mi argumento de como que no tengo que hacer folclore para como estar haciendo música ecuatoriana, y no tengo, o sea, si introduzco esto, no tengo que hacerlo obvio. O sea, puede ser como solo hablar de estas cosas o hablar desde el lugar de Polibio, ya hace música que solo puede pasar en este lugar. Y eso me encanta. Y gracias para siempre, Polibio. Aguante Polibio Mayorga, por favor. Quisiera saber un poco, ya con todo ese contexto, ahora sí entremos un poco como en materia musical, directamente pensando sobre el Olabum, pero también pensando en Pedro Onfín como solista, ¿no? Quisiera que me contaras un poco, tu carrera empieza como solista en el 2014, con ese primer disco que además tiene unas exploraciones, quisiera decir, muy Meridian Brothers acá de Bogotá, porque siento que hay como un sonido que está como encontrándose a través de eso, y que hiciéramos como un pequeño resumen, digamos, como en la discografía, tanto solista como con tu banda, cómo ha sido los momentos en los que han caído como cada uno de los discos, porque tienen todos, de alguna manera, si bien no una temática establecida, sí son un reflejo, sí son una fotografía como del momento en el que los hiciste. Entonces, arranquemos por... Quisiera verles bailar con esto. Ajá. Ajá, el primer disco se llama Quisiera verles bailar con esto. Y ajá, o sea, es raro, es como el peor disco como en cuanto a técnicamente, como está muy mal grabado,
yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, o sea, como en el sentido técnico, o sea, no sabía lo que era un metrónomo, no sabía como que había que posicionar el micrófono, no sabía como que había antipop, como que no sabía nada de eso, así, no tenía la más mínima idea, no sabía qué era mezcla, no sabía qué era producción. Pero tal vez puede ser como lo mejor que hice, porque era como que lo último que iba a hacer, o sea, como que para mí ese disco era como mi testamento, o sea, era como que según yo iba a sacar ese disco y me iba a retirar de la música. Entonces como que puse todo lo que yo quería dejar como legado mío, digamos, como de marca ahí. Y ahí está, eso es como que es música muy rara, o sea, como que es como muy experimental y un poco sin querer, porque era lo que tenía. Pero ahí ponte, es como que le puse mucho empeño a las letras, como que era un disco como que en el que me importaban mucho las letras y contar una especie de historia como de este personaje que en esa época se llamaba Peter Gudent, que es Pedro Bonfín, pero en inglés, porque Bonfín es buen fin. Entonces era como la historia de este man y como que lo que me gusta de ese disco es que como que esta exploración de la identidad ecuatoriana está como tal vez en su estado más puro, porque en el disco como que musicalmente tal vez lo que pasa está más ligado, no sé, a cosas como de Velvet Underground o ese tipo de rock como alternativo, como medio punk también, tal vez un poco más de Bob Dylan, pero es muy, o sea, yo estaba usando como samples de bandas de pueblo tocando San Juanitos y como que, y para mí era súper importante eso porque lo que para mí era más como una cosa mística, o sea, era como que tengo esta memoria siempre así de como que estar en la casa con mi mamá y comenzar a escuchar una banda de pueblo y que paremos lo que sea que hayamos estado haciendo, así podemos estar comiendo, cocinando, trabajando, lo que sea, parábamos y salíamos a buscar la banda y como corriendo atrás y con el sonido intentando encontrar la banda y solo para ver y como bailar y como seguirle a la banda, porque en Quito hasta ahora pasa eso, o sea, es como que estás en tu casa y pasa por la calle una banda de pueblo. Entonces como que está ahí y es como que en varios momentos y para mí era como que cada momento en el disco, porque como yo era un pelado pretencioso, quería como tener como este gesto como narrativo y que esas viñetas como que partan momentos en el disco y que sea sobre la muerte y qué sé yo. Entonces es como que ahí es ese disco en el que más me permití como explorar eso así como súper libremente, porque no tenía, o sea, era lo único que sabía. Entonces, ajá, eso, y son canciones que hice como entre los como 15 y 18 años, como que, y que según yo era todo lo que iba a existir de mí, era todo el rastro que quería dejar. Y me acuerdo que cuando saqué el disco, era 2 días antes de irme a Guayaquil a vivir y lo que hice fue publicar en el muro de Facebook de todo el mundo que tenga como contacto, pero, o sea, publicarles en el muro y ponerle, quisiera verte bailar con esto, quisiera verte bailar con esto, quisiera verte bailar con esto, porque era también como un desafío de como, intenta bailar con esta música que no es para bailar y como que es rara y qué sé yo. Y le publiqué a todo el mundo, así a todo el mundo y fue bacán porque de hecho eso de alguna manera funcionó porque le llegó a ciertas personas con las que de alguna manera hasta ahora estoy vinculado. Entonces, ajá. Muy visionario como de los trends de TikTok, ¿no? Como, quiero que hagas esta coreografía. Quisiera entender un poquito, antes de seguir como con la conversación sobre la discografía, entender un poco esa relación que tienes tú con tus discos, que es muy rara, porque si uno se pone a ver como entrevistas, pero es una persona que cada disco que sale entra en una etapa de creer que el disco anterior que se publicó era la peor mierda que se había hecho antes, ¿no? Te ha pasado con El Cielo, te ha pasado con los últimos discos que salieron en pandemia, te ha pasado con todos. Y en ese momento, pues supongo que quedó clarividencia. Claro, con todo, sí es con todo. Y con ese más bien me pasó que pensé que era lo mejor que se había hecho en la música ecuatoriana. O sea, como, no es que pensaba que era lo peor que había hecho, no, era como lo mejor que salió de este país. Y luego como que me dio mucha vergüenza, como que lo escuché como un año después y como que me dio tanta vergüenza darme cuenta de que eso era público y como que estaba ahí, como que estaba tan mal grabado y como que solo lo escuché y me daba tanta vergüenza, tanta vergüenza. Y también porque ahí comenzó a aparecer Lola, como que lo mío de solista era anterior a Lola y de repente apareció Lola y fue así como wow, esta es la banda y como que tener más como estos lugares donde lo que hacíamos en vivo era hacer que la gente se embale y poguee y como que sea un caos y que sea full divertido.
versus yo con una guitarra. Entonces me parecía mucho más bacán Lola, así 10.000 veces más bacán. Entonces sí, siempre hay como siempre pasa eso, siempre, hasta ahora. Hay un sentimiento de crisis y creo yo de frustración como de ver que un disco puede ser, digamos, equiparado, no en términos como físicos, como con un parto, obviamente, pero sí tiene un poco como ese sentimiento de es algo que toma mucho tiempo y que una vez sale tiene una vida, pero también tiene un final. ¿Cómo es para ti entender un poco como la visión de lo que tienes que decir desde Lola Boom a través de los discos que has publicado hasta el momento entendiendo que nada más hace un par de días salió el último disco de Lola Boom, que está muy recomendado para que la gente vaya y lo escuche, y cómo sientes que cada vez ese final también es como un final de ti mismo? Sí, o sea, creo que también es porque es como que yo fácilmente puedo meterme como en mambos mentales, como que me gusta como que meterme en universos y como que... Pero sobre todo fue porque cuando salió el primer disco de Lola, que fue El Cielo, como que me quedé muy decepcionado de ver como la recepción, o sea, como que la gente que le gustaba Lola le encantó el disco y fue como, wow, buenazo, pero como la gente conocedora de música nos hizo el feo, o sea, como que dijo como que está desafinado, como que el tiempo no es como constante, como que habían como muchas críticas, decían como que las letras eran malas y que ni sé qué, y yo me piqué, o sea, dije como que no, así como que les voy a mostrar a estos manes que como que tenemos cosas para decir importantes, como que podemos hacer muy buenas canciones, que podemos como sorprenderles. Y ahí fue como el primer momento como en el que permití que se filtre algo de lo mío de solista como en Lola, que fue el Tristes Trópicos. Que fue como este primer momento en el que abiertamente estaba hablando como de como un conflicto identitario, como de hacer música más experimental. Para mí era súper importante eso, como que sacar la cara por la escena alternativa y decir como, miren, así vamos a hacer cosas bizarras, así cosas que solo escucharías en un disco de noise o de ambient, acá está, así como que no es solo como indie rock, Mac DeMarco, The Strokes, Arctic Monkeys, o sea, era como que justo rebelarse contra eso y decir como que escuchamos muchas más cosas, nos interesan muchas más cosas, y para mí como que desde un lugar como muy como soberbio también, como que era esta cosa de como que voy a demostrar como que hay como hacer grandes obras, como que acá, como que por eso Tristes Trópicos era como muy ambicioso en ese sentido, o sea, tiene como paisajes sonoros y como que no he escuchado en mucho tiempo tampoco este disco, pero como que me acuerdo de como el sentimiento y lo que estaba intentando expresar. Y luego con los discos de Pandemia, los del 2020, era aún más pretencioso. O sea, era como que hacer un disco doble de 20 canciones que cuenten una historia y que tengan como estos ambientes y que sea complejo y que hable de Dios y que hable de la identidad ecuatoriana al mismo tiempo y que hable sobre el gesto de creación y todo esto con música súper accesible y fácil de escuchar y bacán. O sea, era como esta cosa como medio imposible. Como que creo que para mí era eso, como que siempre estar intentando como lograr esa cosa imposible, como que esa cosa que no deberíamos ser capaces de hacer. Y en un gesto como bien de niño malcriado, así de como que, no puedo, voy a poder, así como que... Entonces, por eso también a veces veo también las fallas en eso, porque hacerlo desde ese lugar tan como pasional y como que majadero tiene sus problemas. ¿Cómo trazas la línea entre tu proyecto como solista y tu proyecto con banda, entendiendo que además... no necesariamente el proyecto con banda implica que todos estén implicados en el proceso de creación, sino que muchas veces nace una idea o unas bases o unas maquetas y tienes que ser tú mismo el que le propone a la banda lo que tienen que hacer? ¿En qué momento partes como esa línea y cómo sientes que hay una temática que tratas a través de tu proyecto solista y hay una temática que tratas a través de Lola Boom? Con Lola Boom lo que pasa es que son proyectos planificados, o sea, como que es una cosa de, bueno, vamos a hacer este disco, un poco buscando este sonido para que salga más o menos en esta época, y lo mío de solista en realidad es muy poco, o sea, es como quisiera verles bailar con esto, que fue como este primer momento como de chispa, y lo otro que es Soy un detective subido en un burro, que es un disco que hice básicamente en una semana, como que tuve como una experiencia amorosa muy fuerte que fue como un catalizador creativo muy importante,
Como que el otro día justo como que vi las canciones que hice por ese romance y son como 20 y algo. O sea, es como que fue un romance de 2 meses. Entonces era como estar así como creando todo el tiempo. Y yo ese disco lo grabé solo para mandarle a esa persona. Como que en realidad no hice el disco para sacarlo. Y cuando lo saqué fue una decisión también muy espontánea. Fue así como que dije, bueno, y lo subí de hecho solo a SoundCloud y a Bandcamp. O sea, no fue una cosa así como, bueno, el release y el pitch Spotify, ni sé qué. Sino era como esta cosa muy como espontánea, como ¡fua! Como... Entonces, hasta ahora ha sido así. Pero en este momento, de hecho, ahorita, que de hecho también vine acá a hacer como mi gira de solista y así, es el primer momento en el que me he puesto a pensar en serio cómo quiero que se desarrolle ese proyecto. Y ahorita me entusiasma mucho porque como que siento que hay cosas que solo puedo expresar como que desde mi lugar y como desde mis curiosidades, implicar lo que es ya Lola en este punto, como que sobre todo con los chicos y así. Siento que no me hace sentido simplemente, como que hay curiosidades que yo tengo y que ellos no, o sea, como que mucho ponte con la música nacional, o sea, como la música ecuatoriana, la tradicional, me apasiona, así es lo que yo escucho, o sea, si yo fumo marihuana no pongo reggae, pongo pasillos, pongo de San Juanitos y me encanta y como que estar así como, eso es lo que me llena, así. Y a ellos no necesariamente, entonces como que, y también eso, como para mí las letras son cosas así como de mucho cuidado y como ellos sí son músicos, tal vez se enfocan más en la parte musical y como que eso nos hace como tal vez chocar un poco. Entonces para mí lo de solista es como donde puedo permitirme ser más como artístico tal vez y más expresivo y como, ajá, como que con Lola, sobre todo el último disco me gusta que es un disco super pop. O sea, es como que siento que es como un disco de pop, básicamente. Y eso también me parece bacán, pero no es algo que yo haría de solista. O sea, de solista ahorita me gusta como hacer canciones y también como que mostrar estas partes raras. Por eso me encanta en vivo leer mis poemas y como que en el disco va a estar eso, que de hecho lo estamos haciendo con Santiago Navas, mi manager y productor. Mi manager, dijiste. Ok. No es solo negocios. No es solo negocios, ajá, somos hermanitos. Entonces, ajá, como que es chévere como ir viendo, o sea, como que yo nunca me había hecho esas preguntas hasta que él me dijo como, oye, esto es bueno, hagamos algo juntos. Y como que ahí se me prendió este fueguito de como, wow, o sea, esto puede ser muy bacán y como ir descubriendo este proyecto desde otro lado. Y entonces siento que es como muy un punto de quiebra en ese sentido. O sea, es como un momento en el que siento yo que lo que va a pasar ahorita con lo que yo quiero hacer ahorita como solista, como especial. Y como que estoy muy emocionado y como que estoy queriendo escribir mucho, así. Solo no tengo una guitarra ahorita. Hay algo que me ha generado mucha curiosidad en esta nueva temporada de Sudacas y es pensar que el arte no solamente es como lo que vemos y escuchamos a través de las plataformas, lo que vemos en un museo, todo lo demás, sino que el arte también tiene como esa carga muy fuerte y es un proceso constante o no constante, pero donde siempre está implicada la frustración en algún punto. Tú no ves que todos los días un artista saque un disco, todos los años, perdón, un artista saque un disco, porque es que esto es el Bad Bunny del 2020 y ese es el del 2021 y después el del... No, es como, hay digamos como un proceso y siento que entre cada uno de esos diferentes momentos musicales hay un proceso de frustración, pero sobre todo lo que me interesa saber es cómo lidias tú con ese proceso de frustración. ¿Qué es para ti la frustración y cómo has entendido? Ya llevas 5 discos publicados, 6, no sé, y estás trabajando en una trilogía como Lola Boom, pero ¿cómo sientes que ese proceso de frustración te ha dado también unas enseñanzas para decir como ya no va a ser una página en blanco todo el tiempo, ya no le voy a temer a eso, ahora tengo estas herramientas de pronto? Eso también ha ido cambiando. Antes lo que hacía era como casi que ser un deportista, como que los deportistas tienen esta cosa de que siempre están entrenando, o sea, no es como que van al partido de fútbol o al torneo ni sé qué y ahí es cuando hacen la cosa, sino como que están haciéndolo siempre y su estado físico está bien para que cuando tengan que dar lo mejor de ellos, lo dan. Entonces para mí era como para mí el objetivo nunca era como ser el más virtuoso como en mi instrumento, para mí era más como hacer canciones, entonces siempre estaba haciendo canciones y como que se me quedó muy instalado eso, como que
no es que yo pienso en etapas de composición, como que bueno, ahorita voy a comenzar a componer, sino es como que siempre estoy componiendo, siempre, y lo chévere de eso es que siempre estoy pensando cosas y lo que sea que cree, ¿sí viste lo del sol? Como que dejar que eso se filtre en lo que esté creando. Entonces, a mí más me frustran cosas como las playlists de Spotify. Me frustran más de ese tipo de cosas, como que me frustra más como la maquinaria, así como que la parte creativa es más como que me encanta, o sea, como que tuve la suerte de que me llegó rápido la música experimental y como el avant-garde y todo eso. Y el arte, porque también como mi universidad era de arte, como que vi mucho documental experimental latinoamericano, así. Entonces como que ese tipo de arte es algo que a mí me llama mucho y como que siento que siempre hay como una vía creativa para explorar, así. Y también he aprendido que no siempre se tiene que publicar lo que haces. O sea, como que puedes tener 200 canciones y publicar 10, así, como que y todo bien. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, lo que a mí me frustra es eso, es como tener que responderle a Spotify, tener que poner una publicación que diga como, gracias por agregarnos a esta playlist, y agregarle al man que es el editor de la playlist, y a Spotify, y a Deezer, y como a quién sabe quién. Porque es como que, o sea, ese tipo de favores me enojan. Así como que genuinamente me dicen así como que, puta. O sea, como que estos manes sí tienen sueldo. Estos manes como que están como recibiendo ese sueldo a través de la música que creamos todas estas otras personas que estamos creando todos los días. Y nosotros tenemos que agradecerles. O sea, Dios, como que somos la base, así, y veamos de eso. O sea, nosotros somos la base, los creadores, las personas que hacemos el arte. Eso es algo que me frustra. Y como que me frustra ver cómo a los artistas les afecta. Así ver a artistas estúpidamente talentosos, súper buenos, con letras hermosas, súper innovadores, y que de repente lo que les bajona es como, mi nueva canción no entró en una playlist. Es como que, loco, eres increíble. Así, por Dios, eres increíble. Y como que siento que hay mucho ese enfoque ahorita, así me frustra, eso me enoja, y como que también ver cómo de repente hay canciones cada vez más playlisteables. O sea, y con playlisteable me refiero como que sea una canción que pueda caber fácilmente en playlist con millones de seguidores, y a veces eso significa que sea una canción más fácil de ignorar, como una canción que más fácilmente pueda sonar de fondo en un restaurante que sea instagramiable. Entonces como que odio es que eso se filtre en el... Es lo que el otro día vi que la Gabriela Ponce de acá tuiteé algo como, no dejemos que nos limen las imperfecciones o como las rugosidades, algo así como limarle a la piedra. Y dije como, puta, así eso, así como que esa es la idea, así como que no dejar que nos limen la cosa rara, y como... como que para mí es eso, es como, déjennos ser raros, así, déjennos nomás ser raros, déjennos nomás estar en nuestro mambo, y como que de ahí salga lo especial, así. Y siento que acá en Colombia eso es chévere, como que hay proyectos que tienen cosas muy especiales, como eso, La Muchacha o Gato de Monte, como que proyectos muy especiales. Y en Ecuador también, pero en Ecuador como tenemos menos industria, hay menos visibilidad para eso. Pero bueno, hola. ¿Qué sientes tú que le hace falta a la industria musical de Ecuador para tener un poco como esta manera de sentirse representados a sí mismos en lo que están haciendo? Como que dejar de escucharles a los gringos y a los como que genios del marketing editorial de Spotify. Como que, porque lo que te dicen esos manes es como, sé genuino. Y es como, o sea, si me dices que sea genuino, es como que ya se está contradiciendo. Así, déjame ser lo que quiero ser y ya. Así. Entonces, siento que lo que para mí sería ideal, que es como, sé que es un ideal, es como que el sueño imposible. Pero lo que a mí me encantaría es como lograr una industria como más comunitaria, en lo que lo importante sean las comunidades que escuchan la música. Y crear comunidades en serio, como que no solo números en Spotify altísimos, gigantes, pero que no haya gente, o sea, que no hayan personas. Para mí es súper importante eso, y que el intercambio sea eso, como de persona a persona. Tenemos el internet y ahora es más fácil conectar de persona en persona. O sea, con el Santi hemos hecho mucho también eso, y es como que eso me ha encantado ver que es posible, así como que crear una industria sin estrellas, sin como superestrellas, sino con muchos artistas y con muchas voces y como muy diversas. Y
en la que nadie sea multimillonario, pero que todo el mundo pueda vivir bien de lo que hace. Entonces, como que para mí es eso, es como que sí me gusta consumir todas estas cosas como de artistas multimillonarios, como Bad Bunny o qué sé yo, pero me emociona más pensar como en eso, en como artistas que puedan llevar vidas dignas, así como buenas vidas, como vivir bien, ganar buena plata, no estupideces, pero vivir bien, y que eso les permita no frustrarse, no deprimirse, no como caer en huecos, sino como que vivir bien dignamente de lo que quieren hacer y hacer lo que quieren hacer. Eso para mí es como el ideal, y lo que yo he estado intentando defender allá en Ecuador, como que no nos enfoquemos tanto en el Grammy hoy día, así intentemos como que en el sur de Quito también escuchen esto, así como que crear ese tipo de comunidades y que sea accesible para todos también la música. Tú hablas un poco como de todo eso, y a mí se me viene un poco como a la cabeza, claro, el tema de la cima, que es algo que yo siempre como que trato de ponerlo sobre la mesa, porque siento que es algo que no se trata como de ser ambiciosos, no es como mi meta o como yo me sentiría realizado como artista es tener una mansión en Italia, ¿no? Sino que tiene que ver como con cosas mucho más realizables, tangibles y demás. Ahorita cuentas un poco como este espíritu colaborativo, de alguna manera, de hacer grande algo que es como genuino en tu país, pero quisiera saber en términos un poco más detallados, ¿qué es para ti la cima o cómo te imaginas tú realmente y completamente realizado en la música? Entendiendo además que cada disco es como, este ya es el final, este puede que se acabe, este puede que no dure mucho más. Para mí la cima sería como poder acceder a los recursos que yo quiera para hacer la música que yo quiera hacer. Sea eso algo muy simple o algo muy ambicioso como una orquesta o como un micrófono y una guitarra. Poder vivir en calma y no en crisis constante. Como que no diciendo como, si es que no toco este mes, sino como que más bien poder estar tranquilo en ese sentido, como que sin tener, siendo como mi propio jefe, mente de tiburón, como que pudiendo como manejar mis horarios, porque también los horarios de la música no siempre se pueden aplicar a los de oficina, como que muchas veces hay esta visión de que los artistas son vagos o como que despilotos, pero es como que, obviamente si tu jornada laboral comienza a las 5 de la tarde y se acaba a las 3 de la mañana, no puedes estar a las 7 de la mañana en algún lugar así como interno, es una cosa más de que los horarios laborales son diferentes. Entonces para mí es importante eso, como que mi tiempo sí sea mío, y eso para mí no es nada ostentoso, en verdad. Es como que poder tener mi casita, estar con mis gatos, tocar full, viajar full, conocer gente, esto. Me siento bastante en la cima, solo que si ganara un poquito más de plata sería mejor. Pedrito, gracias. A ti. Y chimba, gracias a todos los que están acá, que vinieron a escuchar a Pedro, un fin de Lola Boom.